Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas, Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Feliz mañana de sábado. Esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en Caracol con el profesor Gustavo Yepes, la producción periodística de Juan Manuel Durán. Profe, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Bueno, hombre, no es menor y a veces se nos pasa de que Colombia fue uno de los grandes partícipes y protagonista de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Profe, contemos un poco de la historia de lo que nos congrega aquí cada mañana de sábado. Bueno, Gabriel, esto es muy importante y yo creo que muy satisfactorio para todos los colombianos, porque durante el gobierno del expresidente Santos, que hemos tenido aquí en este programa, comenzaron a promover una nueva idea que resultó en esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Él cuenta que en 2011, debido a una idea de una funcionaria de la Cancillería que se llama Paula Caballero, pues manifestaron a la canciller, a la doctora María Ángela Holguín, y ella fue con su viceministra, que es Patti Londoño, para proponerle al presidente una nueva idea que querían invitar a todo el mundo a que subiera una nueva agenda de desarrollo que reemplazara los objetivos del milenio. En el 2012, en plena cumbre de Río, se logró por fin que dentro del documento que se denomina El futuro que queremos, se quede esa propuesta de que el mundo renueve o retome esta nueva agenda de desarrollo con los objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, cuentan en un libro que se llama Redefinir el desarrollo, como pues todo ese periplo que tuvieron que pasar, negociaciones internacionales para lograr a través pues de acuerdos, de negociaciones, cómo lograr que al final, el 25 de septiembre del 2015, 193 países, que no es digamos nada menor, las Naciones Unidas en pleno, pudiera ponerse de acuerdo con 17 objetivos que están medidos a través de 169 metas y 230 indicadores. Entonces creo que todos los colombianos podemos sentirnos orgullosos de dar esas bases, de sentar las bases para que el mundo tuviera un objetivo o un panorama común y que pues a pesar de los obstáculos creo que es significativo y según el expresidente Santos tal vez el mayor de los logros de las Naciones Unidas en todo el siglo. Bueno, profe, lo voy a poner de inspirador, de actitud positiva, de todas estas personas que nos ayudan, porque cuando tenemos unas metas de objetivos de desarrollo sostenible de 2030 y cuando sabemos que entre el 80 y el 85, 87% no se van a cumplir a 2030, ¿cómo seguir creyendo en eso? ¿Qué es lo que necesitamos para seguir adelante? La respuesta es muy sencilla y fue la primera frase que usted utilizó cuando estábamos creando este programa. El mundo puede vivir y seguir sin nosotros no podemos seguir sin el mundo, pero ¿en dónde está ese espíritu cuando vemos que estamos tan quedados? Bueno, yo creo que todos conocen mi posición, que no es tan optimista, pero en realidad lo que sí podemos ver son las partes buenas que tenemos hasta el momento, el poder que el mundo se ponga de acuerdo hacia un solo propósito es algo realmente satisfactorio y significativo y creo que debemos mantenerlo ahí al frente. Es decir, no siempre se logra lo que uno quiere en el momento que se quiere, pero sí que podemos seguir siendo persistentes y necesitamos seguir siendo persistentes para hacerlo. Yo creo que podemos ver que a pesar de que las metas que se están dando en cumplimiento solamente son el 16%, tenemos que ver que hay por lo menos un 16% de estas metas que se están cumpliendo y por qué no seguir los ejemplos que se están dando al respecto. Y otro de los temas que me parece a mí que es significativo es comenzar a identificar con claridad las responsabilidades, pero sobre todo el nivel de responsabilidad de los diferentes actores, porque piense que no es lo mismo la responsabilidad de un país como Colombia a la de países como, no sé, Estados Unidos o cualquier país europeo, en donde los niveles de vida de las poblaciones que allí viven son muchísimo mayores y adicionalmente utilizan muchísimo más recursos que incluso lo que les corresponde. Y yo creo que esto es una gran oportunidad para una región como la nuestra, para poder aprovechar esos recursos naturales que de alguna manera sustentan la vida de todo el mundo, para darles el valor suficiente y que de alguna manera pueda adicionalmente nuestra
nuestra comunidad y nuestra región poder desarrollarse de una manera sostenible mientras desarrollamos digamos, metodologías que ayuden a reducir esa pobreza que nos afecta, pero también que esa misma metodología nos ayude a cuidar el medio ambiente. Profe, me voy a unir en este discurso positivo de lo que tenemos y creo que es uno de los paradigmas que he logrado vencer yo en darme cuenta de que Colombia, en estos 2 años de programa que llevamos de Caracol Sostenible, de que Colombia está más comprometida con la sostenibilidad a veces de lo que creemos, de que el tejido empresarial colombiano está comprometido y se está comprometiendo cada vez más. O sea, sí hay buena ruta y sí hay una esperanza, sí hay unos buenos casos que son los que mostramos aquí. Sí, Gabriel, efectivamente Colombia es un buen referente en todo el mundo de lo que se debe hacer. Creo que debemos aprovechar el potencial que tenemos y trabajar de manera mucho más organizada, más en conjunto, con los gobiernos nacionales, entre las empresas, entre las diferentes instituciones como la academia. Creo que el ejemplo de unión es el que nos falta para poder aprovecharlo y ser un ejemplo, digamos, para la región y para todo el mundo de lo que se puede hacer cuando todos queremos ir hacia el mismo lado. Bueno, pues bienvenidos a Caracol Sostenible. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible. Nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia es el programa de sostenibilidad de los sábados en la mañana en Caracol Radio. Sergio Rengifo es el director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES. Sergio, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Gabriel, muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno conversar con ustedes. Bueno, apoyar a las empresas en la transición hacia la sostenibilidad. Suena a veces muy fácil o suena muy difícil. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque una de las misiones que queremos hacer en Caracol Sostenible es llevar ejemplos, es llevar buenas prácticas, es llevar caminos a la sostenibilidad para que empresarios de cualquier tamaño, pero además, como lo digo siempre y es un lugar común, el ciudadano de la tierra, la persona que... A ver, al final la persona es una marca personal. Podríamos decir que en algún momento somos un mismo negocio, somos una misma empresa unipersonal, quitándole todo lo legal de la empresa unipersonal. Pero ¿cómo llevar esa transición, Sergio? Queremos conocer un poco más. Gabriel, yo creo que en el país hay muchos desafíos. En el mundo hay 3 desafíos. Nosotros hablamos de la emergencia climática, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad y la creciente desigualdad. Para nosotros desde el sector empresarial, desde nuestra casa matriz, el World Business Council y SECODES en Colombia, que son más o menos 65 SECODES en el mundo, lo que hacemos es acompañar a las empresas a través de esos 3 desafíos, pero también a través de los lineamientos ya creados. Existe la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Montreal. Y desde nuestra casa matriz y desde SECODES tenemos algo que llamamos la Visión 2050, que es qué tenemos que hacer para hacer sostenible el año 2050, donde el mundo va a tener más de 9.500 millones de habitantes, y SECODES a toda esta Visión 2050 a la realidad del país. Hay una Visión 2050 de Colombia. Entonces lo que hacemos es sectorizar, focalizar los esfuerzos sobre el core business de cada empresa y sobre eso articular una estrategia personalizada y focalizada con estas hojas de ruta que ya están establecidas. Sergio, ¿cuál sería para usted, después de tener todos estos diagnósticos, los retos más significativos, más importantes que tienen las empresas en nuestro país frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Gustavo, aquí tenemos un gran desafío. Primero, pues la Agenda 2030 desafortunadamente no se va a cumplir. Si uno mira a nivel global, las Naciones Unidas dice que vamos a comer el 16% lo vamos a cumplir el 2030 y el 84% van a quedar un poco rezagados. En la región, en América Latina, se está hablando que más o menos vamos a cumplir solo el 23%, América Latina y el Caribe, según un estudio de la CEPAL. Y por otro lado, el informe, digamos, de la CEPAL también dice que va a ver sectorizados en Centroamérica y México, se ha cumplido más o menos el 24% de las metas de los ODS. En Sudamérica más o menos el 23%, y el Caribe más o menos se va a llegar solo al 13%. El sector empresarial tiene un gran
una gran responsabilidad en el cumplimiento de los ODS, pero es importante también definir esa hoja de ruta, porque aquí hablamos de diferentes actores. El gobierno, que para mí, digamos, las Naciones Unidas y los ODS es una agenda mucho más de gobiernos, donde debemos fortalecer, digamos, un plan de desarrollo, pero también aterrizarlos a los departamentos y a las ciudades y municipios del país. Por otro lado, yo creo que la pandemia también afectó mucho el cumplimiento de la Agenda 2030. Entonces, desde el sector privado lo que debemos hacer y nosotros los acompañamos es focalizar muy bien los esfuerzos, articular y generar, digamos, esas estrategias para que el negocio tenga viabilidad financiera, generen progreso social y minimicen los impactos ambientales, que es realmente lo que habla la Agenda 2030. Antes de volver con esa estrategia empresarial que queremos que nos cuenten desde SECODES, quiero abrir aquí como un paréntesis con usted, Sergio, y con el profe. Fíjese que daba una respuesta, Sergio, a mi siguiente pregunta o tema para diálogo aquí en la mesa, que es la pandemia. Pero claro, da una desazón de que frente a unos objetivos de desarrollo sostenible y unas metas que estaban propuestas para 2030, ya estamos hablando de 2050, no de 2035, no de 2040, sino nos estamos dando 20 años más de espera en tratar de cumplirlos. Voy a arrancar con el profesor. Profe, ¿cuáles son los obstáculos? ¿Qué es lo que está pasando? Si bien la pandemia nos pudo haber retrasado en el mundo, no creo, no creo, lo voy a poner demasiado entre comillas, que sea para tanto que tengamos que estar pensando en 20 años más, o pusimos mal las metas cuando se declararon los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, Gabriel, yo creo que en primer lugar las metas cuando se definen deben ser ambiciosas, pero también deben ser, digamos, aterrizadas, posiblemente porque se puedan lograr. Sin embargo, esto es un sistema tan complejo de todo el mundo que fue un logro importante que los 193 países de las Naciones Unidas en pleno se comprometieran. Sin embargo, pues las cosas van cambiando, los intereses van cambiando y lo que estamos viendo es que no hay ese interés común por lograrlo. Los hechos recientes que se nos presentan pues desde este año en particular, por ejemplo con las guerras, nos muestran que mientras algunos queremos ir para un lado, otros quieren ir para el otro. Y por supuesto en este tipo de situaciones muchos están buscando cómo obtener una posición más ventajosa sobre otros, y con esa perspectiva es muy difícil lograr pues que podamos buscar objetivos comunes. Sergio, ¿usted qué opina de lo que estamos aquí hablando y quizás abriendo una discusión? Gabriel, de acuerdo con lo que comenta Gustavo, pero yo también pienso que tenemos un tema de rezagos, digamos, también una debilidad de capacidades institucionales, porque los ODS también requieren de un liderazgo de los gobiernos y, digamos, si no hay unas capacidades institucionales en cada una de las organizaciones que hacen parte de un gobierno del país, genera un obstáculo importante. Y esas capacidades institucionales débiles son un obstáculo para la implementación de políticas públicas efectivas. Recordemos que la sostenibilidad es una articulación entre sector privado, gobierno, academia y sociedad. Entonces el gobierno pone todos esos marcos regulatorios, la regulación, y todos, para llegar a ese propósito tenemos realmente que articular esfuerzos y sumar articuladamente, digamos, con un propósito común. Entonces yo creo que aparte, tenemos ahorita unos desafíos grandes como el tema geopolítico, las guerras, como muy bien mencionaba Gustavo, pero también tenemos un tema, digamos, de rezago en las capacidades institucionales. El tema de financiamiento es importante también para apalancar esos temas. Entonces yo creo que sí requiere nosotros hablamos siempre de pasar de la acción a la ambición. Tenemos que ser mucho más ambiciosos realmente para transformar la forma en que venimos comportándonos en el país y en el mundo. Bueno, veo tres pilares fundamentales desde SECODES y por eso la importancia de que las empresas tengamos un gran aliado que nos lleve precisamente a esa sostenibilidad. Vemos la reinvención, vemos la resiliencia, vemos la regeneración. Siempre estamos hablando de cómo ha cambiado los tipos de economía. ¿Hacia dónde llevan ustedes las empresas? ¿Cuál es el camino, la ruta que miran desde SECODES? Gabriel, nosotros desde el SECODES, que somos más o menos 65 SECODES en el mundo, en América Latina somos 17, hemos acogido la visión que propone nuestra casa matriz, que tiene sede en Ginebra, en Suiza, y la adaptamos a la realidad colombiana. Tú mencionas 3 R's, la R de la reinvención del capitalismo, que es que las empresas ya no solamente extraigan valor, sino generen valor y creen valor para los diferentes grupos de interés, donde los accionistas son un grupo de interés más. Ahora, se dice muy fácil reinvención del capitalismo. De acuerdo. Por eso es importante, digamos, ya no solamente es extraer valor, sino crear valor para los diferentes grupos de interés. Y el otro lado es la resiliencia. Cómo identificamos las oportunidades que traen los cambios
y los adaptamos a la realidad empresarial. Y la R de la regeneración es un enfoque, digamos, nos toca ir ya más allá de no solo hacer daño, sino reparar posiblemente el daño que ya generamos como raza humana. Nosotros, esa hoja de ruta que propone la Visión 2050 con estas 3 R's, también tiene toda una estrategia de transformación empresarial. Y tiene 9 caminos de transformación que están totalmente articulados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta visión se hizo desde el 2010, antes de los ODS. En el 2021 se hizo un refresh. Y del 2021 al 2050 se propone, digamos, la transformación con 9 caminos de transformación, que está totalmente articulado, que esos 9 caminos de transformación es donde las empresas generan productos y servicios para la humanidad. Aquí lo que le proponemos es, y desde SECODES y desde World Business Council, es cómo pasamos de la teoría a la práctica, cómo realmente pasamos a la acción. Hay 5 criterios que proponemos y propone World Business Council. Uno que es emisiones Net Zero, estrategia de cambio climático. El otro criterio es objetivos ambientales ambiciosos, menos naturaleza, menos biodiversidad. El tercero y el cuarto son sociales, alinearse a los principios rectores de derechos humanos en empresas. El cuarto es abordaje de la desigualdad con enfoque empresarial. Y el quinto es cómo comunicamos esto, operar a más alto nivel de la transparencia con asuntos ESG. Con esos 5 cajoncitos que proponemos nosotros es cómo pasamos de la teoría a la práctica. Y desde SECODES tenemos herramientas para acompañar a nuestras empresas en cada uno de esos 5 criterios alineados a las hojas de ruta. Cuando hablamos de políticas públicas que por supuesto son necesarias, siempre caemos en el riesgo de la sobreregulación, que es una queja que también tienen los empresarios de diferentes países. Y esto lo digo entre comillas para conocer su opinión, Sergio. A veces llegamos a una sobreregulación, pero porque nos portamos mal, porque jugamos a estar en el límite de la norma y porque tratamos de aprovechar vacíos jurídicos. Y eso lo hacen muchas empresas. ¿Cómo lee usted en el caso de Colombia y cómo lee usted a los empresarios frente a esto que le digo, frente a esas políticas y frente a ese peligro de caer en una sobreregulación que nos deja con unos brazos amarrados? Gabriel, yo creo que lo que ha pasado en el país, digamos, Colombia es un referente, un ejemplo en marco regulatorio en temas desde la Ley 99 de 1993, donde se creó el Sistema Nacional Ambiental para el tema del desarrollo sostenible después de la reunión de Río del 92. Pero realmente la construcción, el marco regulatorio colabora, genera unos parámetros, unos lineamientos claros para... Nosotros necesitamos el marco regulatorio también para inspirar también a las compañías que no están convencidas de estos marcos conceptuales. Hay sobreregulación, pero lo más importante de la sobreregulación es quién controla y quién verifica que se cumpla el marco regulatorio. Y no solamente son ciertas empresas, sino realmente generar un marco regulatorio que esté alineado a los propósitos como país y no digamos como un marco regulatorio, como un gobierno. Y yo creo, aquí quiero decir un tema importante. Debemos regular y generar marco regulatorio con una visión de sostenibilidad que debe ser a largo plazo. En nuestros países y nuestras regiones siempre hacemos, los gobiernos son a 4 años y dependiendo de una política, si esto no está alineada a mi partido, voy a cambiar esta política. Entonces, es importante establecer más que la sobreregulación, establecer políticas públicas con una visión de sostenibilidad, con una visión de largo plazo para realmente minimizar esos riesgos de lo que está pasando. Sergio, a mí me resaltó o me resultó mejor otra inquietud cuando mencionas pues el largo plazo, ¿cierto? Y esos compromisos climáticos que comienzan a hacer las empresas. Sin embargo, lo que muestran algunos estudios es que las empresas no están como mostrando ese compromiso, digamos, en la realidad. Estudios como unos de los señores de Global Witness muestran que muchas compañías promueven planes climáticos, pero son vagos, sin rendición de cuentas, al 2050 y al 2080, sin mostrar, digamos, avances significativos ni que se puedan cumplir. ¿Cómo usted ve eso y qué está pasando respecto de ese tipo de prácticas en Colombia, que algunos las llaman como greenwashing? De acuerdo, Gustavo, y esa es una línea gris muy delicada. Precisamente este año el World Business Council habló de 4 palancas para poder... Hay un punto de inflexión en la rendición de cuentas, y no solamente mostrar resultados, sino poder argumentar los resultados con impacto. Uno de los puntos es rendición de cuentas, ojalá al corto y mediano plazo en temas de cambio climático, que son los que uno mirar a los ODS o los desafíos que realmente tenemos que acelerar el paso. Uno es el cambio climático porque está vulnerando en su gran mayoría a las personas de bajos ingresos. Y aquí es un tema de punto de inflexión en la rendición de cuentas. Empezar a tomar medidas en mediciones de gases de efecto invernadero, mostrar las medidas de adaptación, mitigación, pero lo más importante, y compensación, pero lo más importante es mostrando indicadores realmente de impacto. Entonces, aquí tenemos iniciativas para reportar. Están los reportes del Global Reporting Initiative, que es la herramienta que más se utiliza para reportar. Lo más importante es que las empresas lo que reporten sea realmente
con transparencia y que haya una trazabilidad de esa información. Yo voy a contar lo que hacemos desde SECODES. Desde SECODES lo que hacemos es acompañar a las empresas, hacemos una trazabilidad y un proceso de medición de gases de efecto invernadero, pero tenemos procesos, digamos, de adaptación, compensación y mitigación, con el fin de acompañarlos para que pasemos de la teoría a la práctica. Posiblemente muchas empresas, falta todavía para que hagan una validación de esta información, pero el objetivo es poder acompañarlas y ser propositivos para que podamos tener una información y evitar ese greenwashing. Comparto con Gustavo lo que menciona en cuanto al tema de posiblemente hay mucha retórica, pocas acciones o poco impacto, pero realmente el compromiso del sector empresarial, digamos, dentro de lo que el alcance que tenemos nosotros es importante. Y aquí cierro con este punto, Gustavo, que es también el compromiso, pero lo más importante es que tenemos que llegar a las grandes empresas para que vinculen a su cadena de valor en estas estrategias también. Nosotros lanzamos un programa que se llama Supply Chain Sostenible, no es publicidad sino mencionarlo, porque es importante que el impacto entre el 80 y el 90% de las emisiones de las grandes empresas están en su scope 3, que es la cadena de valor. Entonces aquí es importante también generar políticas, estrategias para que de la gran empresa vinculemos a sus proveedores, que en su mayoría son pequeñas o medianas, para potencializar este tipo de iniciativas y generar procesos y estrategias de comunicación asertiva para minimizar ese riesgo, Gustavo, de greenwashing. Bueno, finalmente, Sergio, ¿cómo puedo tener los servicios de SECODES? ¿Cómo me contacto con ustedes? ¿Qué tan grande tiene que ser mi compañía para que sea interesante para ustedes? Gabriel, nosotros aquí partimos primero de la naturaleza del negocio. Nosotros en SECODES no podemos hablar de sostenibilidad. Si una empresa de armas quiere ser parte de SECODES, creemos que debemos generar productos y servicios que realmente contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo. Nosotros lo que hacemos es identificar empresas, y las empresas nos buscan también, que quieren que los acompañemos a esa ruta hacia la sostenibilidad. Somos un aliado estratégico que trabajamos con las empresas de una manera cercana. Tenemos más de 30 años trabajando temas de sostenibilidad, tenemos unas hojas de ruta claras y definidas, y tenemos también herramientas e iniciativas para acompañar a las empresas. Precisamente, Gabriel, y aprovecho, vamos a lanzar en el marco de la COP16 SECODES, hizo un evento interesante, y el resultado de ese ejercicio que hicimos en la COP16, el jueves vamos a lanzar un documento que llamamos de la narrativa al impacto, guía de biodiversidad para las empresas. Entonces, este tipo de herramientas, porque nosotros no somos gremios, somos un centro de pensamiento que acompañamos a las empresas para que sean líderes en temas de sostenibilidad, la gran empresa, y acompañamos a través de la gran empresa a su cadena de valor. Entonces, lo que hacemos es generar herramientas con esas dos rutas que tenemos establecidas para acompañar e inspirar a las compañías a transformar la forma en que vienen haciendo negocios. Pues por supuesto, Sergio, cuento con Caracol Sostenible para darle difusión a todas esas buenas ideas que tengan y sobre todo para que compartamos más esos casos de éxito desde los pequeños hasta los más grandes, porque se trata de un proceso de llegar a la sostenibilidad en las compañías, y qué bueno lo que hace SECODES y que podamos tenerlo acá. Sergio Rengifo es el director ejecutivo de SECODES. Sergio, un abrazo grande y bienvenido siempre. Gabriel, Gustavo, muchas gracias y felicitaciones por ese excelente programa. Que estén muy bien. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. En su congreso en Cartagena, la empresa más sostenible del mundo. ¿Cuál es la historia? Alfonso Espina, nuestro director del servicio informativo. Alfonso, buenos días. Estamos en la Asamblea 27 de Andesco, el gremio de los servicios públicos en Colombia. Estamos en Cartagena, hablando sobre servicios públicos, hablando sobre tecnología, sobre inversión, sobre muchos temas que terminan influyendo en la vida de los colombianos. Nos acompaña a esta hora Javier Ortiz, que es el presidente de Schneider Electric para el Clúster Andino Norte en Sudamérica. Javier, bienvenido. Gracias por estar acá en Caracol Radio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Este Clúster Andino Norte de Schneider, ¿qué territorios ocupa? Colombia, Ecuador y Venezuela. Y además, Schneider Electric, que es una empresa francesa, acaba de recibir el reconocimiento como la empresa más sustentable o sostenible del mundo. Correcto. Una medición que publica la revista Time con el grupo Statista. Primero, felicitaciones, por supuesto. Y cuéntame cómo en Schneider logran ser la empresa más sustentable del mundo. Bueno, es una estrategia trazada hace más de 15 años por la compañía, donde se decidió
que poner en el centro de la estrategia la sostenibilidad como un apalancador de negocios y como una misión realmente mucho más allá de lo comercial para atacar uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es el calentamiento global. Es el segundo año consecutivo que lo recibimos y lo recibimos obviamente con mucha alegría, pero también con mucho compromiso. Creo que este es un tema que cada vez toma mayor relevancia en la estrategia de las compañías y la oportunidad de ser nombrados como los ganadores a nivel mundial, pues también nos trae una responsabilidad muy grande de cómo realmente llevamos esto a la acción, que es lo más importante. Ahora, eso en Colombia, ¿qué representa? Ser la empresa más sostenible del mundo, más sustentable del mundo. A Colombia, ¿cómo la impacta? ¿Qué cosas vemos en el país de parte de Schneider? Aquí la oportunidad para nosotros está no solamente en llevar esta sostenibilidad al centro de nuestro negocio. Creo que lo que nos convierte en la empresa más sostenible no solamente es cómo internamente logramos hacer las cosas, sino cómo estamos llevando eso también hacia nuestros clientes. En Colombia nosotros en Schneider tenemos 2 plantas de producción. Esas 2 plantas hoy, bueno, teníamos la meta para el 2025 de volvernos carboneutrales. Lo conseguimos el año pasado con muchos esfuerzos. ¿Cómo lo hicimos? Implementando la misma tecnología que llevamos a nuestros clientes, digamos que liderando el cambio a través del ejemplo, y fue lo que hicimos, lo logramos el año pasado. Más todo el esfuerzo que hacemos no solamente al interno con nuestras oficinas y nuestras plantas, sino cómo llevamos ese mensaje también y esas buenas prácticas a nuestros clientes. Ese concepto que usted menciona que es tan importante y que además alcanzaron antes la meta de la carbono-neutralidad, hemos hablado otras veces de eso, que es no tener emisión cero, sino lograr un equilibrio. Lograr compensar, correcto. Compensar las emisiones que se generen en la industria, en la práctica, en el negocio, Sí. sean compensadas. ¿Cómo logran ustedes esa compensación para llegar a esa neutralidad en la emisión de carbono? Bueno, realmente hemos logrado reducir las emisiones principalmente. Es decir, que la compensación, a pesar de que la hacemos, no es el factor más relevante. Lo más impactante para nosotros es que mediante la implementación de nuestras tecnologías hemos logrado reducir el consumo energético en nuestras plantas, que es obviamente uno de los mayores consumidores. La industria representa casi el 33% del consumo energético del país. Entonces, en la medida que nosotros podamos atacar esa reducción de ese consumo, estamos resolviendo gran parte de la ecuación. Lo hacemos a través de la implementación de las tecnologías que tenemos disponibles, equipos de medición, equipos que trabajan de una manera más eficiente, software que se conecta y permite tomar decisiones con modelos de inteligencia artificial para que se consuma de una manera más inteligente. En Colombia 2/3 de la energía que se produce se desperdicia y la implementación de tecnologías como esta permite que esa energía que hoy se desperdicia realmente se utilice de una manera mucho más eficiente. ¿Haciendo que se pierda menos o recuperando energía perdida? ¿Cómo hacen Haciendo eso? principalmente que se pierda menos, que se consuma menos. Sí. La energía más limpia es la que no se consume. Ahora, estamos, lo decía al comienzo, en el Congreso de los Servicios Públicos. Sí. Esas cosas de las que usted está hablando, que es finalmente el negocio de Schneider, ¿qué tipo de servicios o de productos representan para las empresas de servicios en Colombia? Las empresas de servicios públicos para nosotros representan un potencial de clientes, son grandes usuarios de nuestra tecnología. Las empresas de servicios públicos requieren una adopción más acelerada de tecnologías que les permitan, entre otras cosas, consumir menos. Por ejemplo, alumbrado público. El alumbrado público representa un alto consumidor de energía eléctrica. Con tecnologías como la nuestra hemos logrado trabajar en algunos proyectos que han permitido reducir el consumo energético del alumbrado público. El trabajo que podemos hacer nosotros también en el sector de aguas es fundamental. Hay muchos procesos susceptibles a automatizarse, por ejemplo, y esa automatización hace que los procesos sean más eficientes, que se consuma menos y que se produzca más al final de cuentas. Bueno, ¿y cómo ve en general el panorama de la industria de los servicios públicos en Colombia en esa lucha por ser más eficientes, por hacer mejor las cosas, por consumir menos, gastar menos energía, hacer un mundo de energías más limpias? ¿Cómo ve ese camino en Colombia?
Esto es un esfuerzo mancomunado. El sector privado tenemos una misión importante, el gobierno tiene una misión importante también. ¿Dónde está el mayor desafío? En la adopción de tecnologías. El 70% de las gases de efecto invernadero que se generan hoy en el mundo se podrían reducir con tecnología que ya existe. Entonces no es un desafío de si la tecnología ya existe o no, es un desafío de adopción. El gran desafío que tenemos en Colombia y en otros países de la región es la velocidad a la que las empresas de servicios públicos, por ejemplo, están adoptando las tecnologías que hoy están disponibles. La barrera de entrada no son las inversiones. Las tecnologías hoy son muy asequibles. Por los modelos de comerciales que ofrecemos hoy, las empresas pueden acceder muy fácilmente a eso. Solo que no está principalmente en la agenda. Por eso el papel de nosotros en congresos como estos son tan importantes para generar una mayor conciencia de la velocidad de adopción de las tecnologías en las empresas de servicios públicos. Finalmente, Javier, hablando ya de la empresa Schneider Electric que usted representa en esta parte norte del continente, pero específicamente en Colombia, ¿qué planes tienen para lo que queda del año o el año 26? Seguiremos apostándole al crecimiento del país. Estamos en una oportunidad donde la eficiencia energética juega un papel fundamental en la transición. Mientras logramos la descarbonización del país, la eficiencia energética juega un papel fundamental. Vemos grandes oportunidades de crecimiento en el país. Con las 2 plantas que tenemos seguiremos invirtiendo en mayor personal. Hay un desafío muy grande general en el sector de la industria, en adopción de tecnologías, y ahí jugamos un papel importante. Entonces vemos grandes oportunidades de crecimiento para el país. Es Javier Ortiz, el presidente de Schneider Electric para el Clúster Andino Norte, por supuesto que incluye a Colombia, presente en Caracol Radio, presente en el Congreso de Andesco. Javier, muchas gracias por este tiempo con nosotros. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Continuamos en Caracol Sostenible hablando de todas las empresas que nos dejan ver sus acciones por la sostenibilidad. Una de ellas, Urbacer. Ana Alejandra Jiménez es directora corporativa de sostenibilidad de Urbacer. Y le damos la bienvenida a Caracol Sostenible, Ana. No, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Urbacer es una empresa que trabaja en diferentes sectores como el sector residencial, comercial, industrial y además en diferentes ciudades y municipios: Montería, Barranquilla, Tunja, Duitama, Soacha, Facatativá, Popayán, Yumbo, La Tebaida, Montenegro. Y ustedes no solamente se encargan de las labores que tienen que ver con la recolección de basuras, de residuos y además con su disposición final, sino que además también se han interesado mucho por los temas de sostenibilidad. Hablemos un poco de eso, Ana. Vale, pues te cuento, Juan Manuel. Precisamente creo que la esencia del negocio y de trabajar con el tema de residuos es lo que ha hecho que nosotros también nos sensibilicemos muchísimo y pues pensemos que tenemos que hacer algo más de lo que hacemos, algo más de ese core que es solo el aseo domiciliario, barrer las calles, recoger los residuos, disponerlos en unos rellenos. También es pensar, pues, qué pasa con esa cantidad de residuos que se generan en el mundo, qué pasa con esos 12 millones de toneladas de residuos anuales que se generan en nuestro país, donde solo se recicla el 17%, ¿no? Donde vemos una cantidad de plástico, de cartón, papel, residuos orgánicos, y pues no pasa nada con ellos, sino que vamos a enterrarlos al relleno. Entonces de allí también pues se deriva esa sensibilidad de hacer definitivamente algo más y pensar que una de las soluciones pues está en la economía circular, en la forma como también esos residuos vuelven a introducirse al ciclo productivo y se vuelve a generar una segunda, una tercera vida para ellos. También en pensar incluso en reducir el consumo, Juan Manuel, porque acá no estamos hablando solo de qué hacemos con esos residuos que ya existen, sino qué hacemos con los residuos que definitivamente no consumimos desde el principio, ¿no? Decimos que el mejor residuo es el que no se genera.
Hay una cifra bastante diciente que nos acaba de entregar Ana y es que solamente se recicla el 17% de los residuos. ¿Se podría reciclar más en esa experiencia que ustedes tienen en el manejo, en el control de residuos? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Que realmente las personas están dejando de un lado la importancia de la disposición final de los residuos y del reciclaje? ¿Se podría hacer mucho más? Sí, 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 Juan Manuel, definitivamente. Creo que las personas normalmente pensamos que cuando sacamos la basura el problema termina allí, ¿no? Ujú. Y que ya el camión la recoge y como que la basura se va y nos olvidamos de a dónde llega, a dónde va a parar, ¿sí? Y en la fuente, en ese reciclaje en la fuente, en esa separación en la fuente es donde también está la clave de todo este proceso, ¿sí? Donde cada uno de nosotros genere esa conciencia y ese conocimiento de cuáles son los materiales que se reciclan, cómo se recicla, esas buenas prácticas de reciclaje, ahí es donde está la esencia. Y definitivamente sí hay un potencial de reciclar más y está en la fuente. Por ejemplo, mira, yo te voy a dar un ejemplo, el tema de los textiles. El tema de los textiles fue algo que exploramos mucho el año anterior. Nosotros acá internamente en Urbacer tenemos unas acciones educativas, pedagógicas muy orientadas hacia, por ejemplo, la moda sostenible, hacia saber qué pasa con los textiles, con la descomposición de los textiles en los rellenos, que son prendas que se demoran cerca de 100 años en descomponerse. Entonces, pensar que cuáles son esas oportunidades que tienen los textiles el día que uno ya no quiera tener más una prenda, ¿sí? O el día en que la prenda se dañó. Ujú. Entonces, ¿cómo hacemos reutilización de prendas? ¿Cómo donamos las prendas? ¿Cómo podemos remanufacturarlas? Entonces, acá no estamos hablando solo del tema de plástico, ¿no? No es el único material que por supuesto puede transformarse. Estamos hablando de una cantidad de materiales a los que se les puede dar una segunda y una tercera oportunidad. Puede que no sea incluso dentro de nuestras propias vidas, puede que sea para otras personas, puede que sea para otros usos incluso. El año pasado nosotros empezamos a transformar toda nuestra dotación de los operarios. Estamos hablando de cerca de 3.000 prendas que fueron transformadas en los souvenirs de la compañía, en morrales, cartucheras, incluso hasta osos de peluche que también entregábamos en las comunidades, o sea, otros elementos que tuvieron otros usos completamente diferentes a su origen, pero que también era una necesidad para la compañía el tema de los souvenirs. Ana, cuando uno piensa en una empresa, como lo es Urbacer, que es una empresa de recolección de residuos, pues diría cualquier persona, no, pues fácil, ellos recogen, van, llevan, como lo decían al inicio, llevan al relleno, botan y ya hasta ahí llega su trabajo. Y ese es como el deber de su compañía, si lo queremos ver en unos términos, se puede decir que prácticos y simples. Pero ustedes van más allá y cuando empiezo a revisar toda esa estrategia de sostenibilidad que tienen planteada desde Urbacer, veo que tienen acción por el clima, economía circular, de la cual hemos venido hablando. También están trabajando mucho por la gente que trabaja con ustedes en la gestión del talento humano. Hay un plan de gobernanza de la sostenibilidad y eso me lleva a preguntar de dónde nace todo este interés de Urbacer por plantear una estrategia diferente en torno a la sostenibilidad, por preocuparse por la sostenibilidad. Pues Juan Manuel, yo creo que nace de algo muy básico y es de dialogar con la comunidad. Uh-huh. O sea, cuando uno está interesado y comprometido con la sostenibilidad, uno tiene que entrar a dialogar con la comunidad, con sus grupos de interés. Tiene que entrar a percibir qué necesitan los grupos de la empresa, más allá de la simple recolección, el simple proceso del aseo, de gestionar el residuo, de disponerlo. ¿Qué también están necesitando los grupos de interés que uno haga como empresa de gestión de residuos? Y en eso también nos encontramos muchas comunidades que nos decían, enséñenos a reciclar, enséñenos sobre los residuos. Cuando tengamos un proceso también, por ejemplo, de contenerización en un barrio, enséñenos a utilizar ese contenedor. Esto no es solo abrir la tapa y echar la bolsa, sino también qué hay alrededor de un proceso de contenerización en una comunidad.
cómo debe cuidarse ese contenedor. Por eso esos elementos que tú ves dentro de la estrategia, que hay una dimensión ambiental, que está netamente relacionada con nosotros por hablar de los residuos y por tener rellenos sanitarios. También hay un eje de compromiso con la sociedad. Claro, eso que usted nos cuenta me parece muy interesante porque demuestra que no solamente hay un interés por parte de Urbacer, sino también por parte del ciudadano del común, y ya eso también nos da como una buena perspectiva de lo que puede venir a futuro, y es que si las personas, los ciudadanos del común, están interesados en aprender, en ver más allá de lo que pueden hacer en su día a día, pues quiere decir que todos estamos trabajando por un mundo más sostenible. Además, algo muy importante que ustedes vienen haciendo también, y es alianzas con otras compañías para trabajar todos mancomunadamente y lograr esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planteados para el 2030, y todo este trabajo que ustedes hacen con las empresas, pues también hay que resaltarlo. Exacto, claro, en este camino tú te encuentras empresas con el mismo propósito, con propósitos similares, que quieren también trabajar en el tema de residuos, que quieren cada día tener unos procesos más limpios, unas plantas de producción más limpias, más organizadas, de saber qué hacen con sus residuos. Entonces ahí entramos como Urbacer también como aliados a hacer pedagogía, a enseñar a nivel de empresas, a nivel de colaboradores, qué hacen también con sus propios residuos, y a solucionar de alguna manera todo el tema productivo que tiene que ver con los residuos, en un ciclo también de economía circular, como lo veníamos hablando, no solo a recogerles sus residuos, sino también a ofrecerles alternativas para volver a introducir esos materiales o esos residuos a un ciclo productivo. Pues definitivamente todos tenemos algo que aprender de los otros, y cuando ponemos en práctica ese ODS 17 que nos llama a generar alianzas, a lograr objetivos comunes, trabajando juntos de la mano, creo que podemos llegar mucho más lejos, como nos lo está demostrando Urbacer con todas las empresas aliadas con que trabaja. Ana, ¿algo más que queramos agregar acerca de toda esta estrategia de sostenibilidad que ustedes tienen? Pues Juan, para nosotros la palabra favorita es conciencia, y la primera conciencia se genera dentro de la organización. Entonces, un mensaje muy, muy relevante es cómo nos concientizamos nosotros internamente de nuestros propios residuos, de nuestro propio consumo, del impacto que estamos generando con cada residuo que botamos a la basura, y cómo podemos disminuir ese consumo y ese residuo. Esa es la primera concientización que hay que tener hacia adentro. Pero ya posteriormente es cómo reflejamos esto en nuestras familias, en nuestros entornos, cómo lo reflejamos hacia afuera con los niños, con los jóvenes, con las comunidades, con los líderes y los gobiernos y las empresas. Entonces, de ahí parte nuestro principal compromiso con la sostenibilidad, y es en esa generación de conciencia. Pues generación de conciencia, que es lo que siempre queremos aquí en Caracol Sostenible, que cada uno de nosotros, quienes estamos aquí detrás del micrófono y quienes están al otro lado del radio, también empecemos a cambiar esas acciones en el día a día y empecemos a sumar un granito de arena más para hacer de este un mundo mucho más sostenible. Ana Alejandra Jiménez, directora corporativa de sostenibilidad en Urbacer, mil gracias por estar con nosotros aquí en Caracol Sostenible. Mil gracias a ustedes, y bueno, siempre estaremos muy dispuestos para lo que se necesite en el programa, para brindar la mejor información, y acá en Urbacer también las puertas abiertas. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, interesante programa el día de hoy. Creo que, y no lo decimos por nosotros, ni más faltaba, sino creo que la calidad de los invitados y los mensajes que nos han dejado son muy interesantes y que nos llevan a los absurdos y las reflexiones con los que ustedes cierran. Bueno, Gabriel, yo voy a venir aquí con otro absurdo, y no es que, digamos, los ODS significa que sean absurdos de base, que sean contradictorios por defecto, sino que es importante que entendamos pues, que requieren enfoques pues, integradores, políticas coherentes, decisiones de muchísimos actores, y por lo cual pues, muchas veces se enfrentan y podemos ver ese tipo de paradojas que presentamos acá. Hoy voy a presentar una que tiene que ver con la revolución de la energía limpia, que vemos como un gran salvavidas frente a la crisis climática que enfrentamos,
y ahora esperamos paneles solares, autos eléctricos, estas nuevas baterías verdes. Pero detrás de esa transición hay un problema que rara vez se visibiliza. Hay comunidades desplazadas, niños que excavan con sus manos y podemos ver que son territorios que están devastados por la búsqueda de unos nuevos materiales que llamamos verdes. Entonces la pregunta sería si estamos salvando el planeta a costa de los más vulnerables. Y yo le tengo aquí algunas cifras que nos muestran ese tipo de paradojas. Por ejemplo, el crecimiento de la transición energética, según la Agencia Internacional de la Energía, se está demandando cada vez más litio. Él dice que crece más de 40 veces para el 2040, y el grafito, el cobalto y el níquel entre 20 y 25 veces se necesita pues para tener más redes eléctricas y baterías. Según IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, en el 2020 el sector de energías renovables empleaba más de 12 millones de personas. Y esto sigue en aumento. Se espera que para el 2050 42 millones de personas, en un escenario optimista, pueden estar trabajando en ese sector. El asunto no es lo que está pasando, sino el costo que esto implica. ONGs como Amnistía Internacional reportan casos de desalojos forzosos, explotación laboral e incluso trabajo infantil, especialmente en algunos países. Por ejemplo, en Nigeria son niños que apenas de 6 años trabajan en minas de litio por menos de $1 al día bajo condiciones de extrema peligrosidad. Desde 2010 se han documentado cerca de 500 casos de abusos ligados a minerales de transición y un 20% de ataques a defensores de derechos humanos en industrias mineras que se ocupan de estas labores. Entonces yo diría que esto significa que estamos buscando salvar el planeta y del cambio climático, pero estamos poniendo cada vez más en riesgo pues los derechos y las vidas de muchísimas personas. Es decir, como que una parte de la población se beneficia con tecnologías limpias, mientras comunidades enteras que son vulnerables sufren de explotación, desplazamiento y también de mucha violencia. Yo creo que la pregunta que nos puede llegar aquí, o las preguntas, sería hasta qué punto es aceptable que el progreso verde sacrifique los derechos humanos en países periféricos, o también cómo podemos garantizar que el beneficiario de la energía limpia asuma esa responsabilidad que le corresponde con decisión y con liderazgo. Bueno, pues el camino es difícil, el camino es tortuoso, pero como decía aquel Machado, aquel famoso poeta español, se hace camino al andar, y esa es la ruta que queremos seguir aquí desde Caracol Sostenible. Juan Manuel Durán es el productor periodístico de este programa, el profesor Gustavo Yepes en la alianza con la Universidad Externado de Colombia y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan en Caracol y nos vemos dentro de 8 días con más Caracol Sostenible.